Y en hebreo hay una frase muy conocida que dice, Dvarim shoroim mikan lo roim misham. Las cosas que se ven desde aquí no se ven desde allá. Es decir, claro, una cosa es hablar desde la distancia sobre una guerra y otra cosa es estar en el lugar y poder de alguna manera vivir esa guerra. Es lo que ha hecho este enorme periodista Ignacio Montes de Oca. Estuvo hasta hace pocos días en Kiev, ahí en Kiev, en Ucrania, en un congreso de derechos humanos y de también análisis de la guerra. Guerra que cuando él estaba ahí caían los bombardeos y no pudimos entrar en comunicación. Guerra que Estados Unidos y otros están mediando para terminar luego de 4 años. Hay 26 puntos de un acuerdo del cual se habla para llegar al final de esta contienda entre lo que es esa Rusia invasora y esa Ucrania que intenta sobrevivir y defenderse. Querido Nacho, bienvenido nuevamente a estos aires. Un gusto y lamento mucho, sabés que lo intenté, ojalá hubiese podido hablar desde allá, pero cada vez que lo intentábamos las comunicaciones precisamente por la guerra se hacían extremadamente difíciles, pero bueno, gracias por la bienvenida. No, Lamentablemente lamentablemente mucha gente quedó allá que conocí y hoy está viviendo en la guerra. Mi viaje tenía que ver no con hacer una cobertura, pues soy bastante reacio a hablar en primera persona o a parecer sufriente, doliente, mientras sé que vuelvo a Buenos Aires y no voy a tener que pasar noches en el búnker, ni voy a tener que entrar en esa lotería nefasta que es el sorteo para ver a quién va a ser la siguiente víctima de los drones y los misiles. Eso lo sufren los ucranianos. Fui allá a entender la guerra y creo haberse vuelto con una comprensión quizás un poco más sensible de lo que implica estar en una guerra. No solamente hay que ir a mostrar cómo mueren los ucranianos, hay que mostrar cómo viven y cómo sobreviven, y porque ese era mi objetivo. Era mucho más íntimo que periodístico y si se quiere eso se va a reflejar en el periodismo. ni más ni menos que eso, poder justamente vivir ahí en el lugar con ellos, lo que están viviendo en el día a día. Y claro, cuando se regresa, comienza a metabolizarse esa experiencia. ¿Qué Mm. dirías, Nacho, justamente? Empecemos por esto, de cómo están viviendo en Ucrania esta realidad tan difícil. A ver, lo primero que entendí es que Ucrania nunca se va a rendir. Los ucranianos nunca se van a rendir. Es algo que quizás los cientistas políticos o los periodistas internacionales especulan muchas veces, ¿qué pasaría si? No, los ucranianos no tienen ningún interés. He hablado con muchos, por suerte se rompe la distancia y uno empieza a entender íntimamente. He hablado con ucranianos de todo tipo, ¿sí? En la calle, en los comercios, he hablado con víctimas, e inclusive he hablado con gente que es crítica al gobierno, y todos coinciden en algo. Para nosotros, dicen, el caer en las garras de Rusia implicaría, si no estar muertos, sería estar muertos en vida. Y justo una de las cosas que más me llamó la atención es que ellos se ríen, ¿sí? Es algo que me sorprendió enormemente, la alegría, porque ellos dicen, nosotros no nos vamos a ir, no nos queremos ir de Ucrania, pero tampoco queremos vivir una vida gris. Ya nos secuestró la seguridad, dicen, y en esto, insisto, coinciden. Si lograra convertirnos en seres angustiados, en seres que no hacen una vida normal, entonces nos estaría ganando y no se lo vamos a permitir. Y dame un segundo que te cuento un detalle. Ujú. Además de estar en Kiev, fui cerca del frente, ¿sí? Ahora lo puedo contar. Estuve en Kharkiv, que llegaba a estar a 12 kilómetros, estaba, o sea, a distancia de artillería. Llegué a un grupo de edificios en donde encontré a una ucraniana, una señora ucraniana paseando con su perrito, y ella me decía, mira, yo estoy medicada, voy a dormir todas las noches medicada porque puede que un día caiga una bomba en mi departamento, que ni siquiera tiene ventanas, dice, no tenemos plata para los vidrios, pero aparte pues no vale la pena, entonces nuestras ventanas son de madera. Dice, y mi perrito,
que desconfiado, por supuesto, ¿no? Traumado, dice, también duerme con medicamentos. Pero no me voy a ir, dice. Yo los veo desde mi ventana, yo los veo las exploraciones de mi ventana, pero no me voy a ir porque sería como cederle territorio. Nosotros no queremos ceder territorio, no queremos cederles ni un centímetro. Si lo toman, pero nosotros no nos vamos a ir. Y esa es la forma que tienen los ucranianos de enfrentar la guerra, es la resistencia personal, el tratar de hacer una vida lo más normal posible. Y te digo, yo viví de las 8 noches que estuve en Kiev, 6 fueron en búnkers, las noches, tuve que ir a los búnkers. Y aprendí algo, yo tenía miedo al principio, pero empecé a mirar a los ucranianos, y los ucranianos no tienen miedo. Si va a pasar, va a pasar, dicen, pero no vamos a tener miedo. Y ahí aprendí que inclusive con alarmas, ellos circulan por la calle diciendo, no nos van a ganar, no nos van a convertir en seres subterráneos. Esa palabra me la dijo una persona y me dijo, no vamos a convertirnos en seres subterráneos, vamos a ir al sol, y de esa manera, en nuestra forma de colaborar, para los que no estamos en el frente, hacer una vida normal y ser un pueblo lo más feliz posible dentro de una guerra. Lo que es el ser humano y lo que es justamente como todo pasa a ser parte de su normalidad, incluso la normalidad que significa una guerra y con todo lo que ella trae. Y Esto pasó en Israel, perdóname Miguel, pero en Israel es lo mismo, es decir, si nosotros sabemos que el objetivo del enemigo es, porque son terroristas, es sembrarnos el terror, no vamos a dejar de celebrar nuestros ritos diarios, porque justamente no es el objetivo solamente matar al otro, es matarlo en vida, es llevarlo a un ostracismo absoluto en el día a día, a una angustia, a un gris. Y la mejor forma de resistir es precisamente seguir adelante. Lo has comprendido con la experiencia propia y esa es la realidad de los países que tienen que sobrevivir y sus sociedades hacen todo lo que tengan que hacer para seguir apostando a la vida. Se habla en estos días, especialmente estabas ahí, de la posibilidad después de 4 años que pasaron larguísimos de esta confrontación, de un potencial acuerdo. ¿Qué dices al respecto? Justamente es que vos lo dijiste potencial, y me río porque este intento de Putin a través del negociador, el delegado especial que envía Trump, que es Steve Witkoff, hijo de rusos, un hombre vinculado a los capitales rusos, a los capitales de los oligarcas rusos, es la persona menos indicada para hacer una mediación, particularmente porque trajo exactamente todos los pedidos que hacía Putin, que hace Putin desde el 2022, desde aquella cumbre fallida en Turquía, en la que le pidió la rendición a Ucrania, y Ucrania la rechazó. Hoy la vuelve a rechazar. ¿Por qué? Básicamente porque le pide no solamente que reconozca como ruso los territorios ya invadidos, sino lo que resta por invadir de zonas como el Donbass, en donde Rusia perdió el 70% de ese millón de bajas, para que se entienda, en el Donbass, que es lo que le pide ahora Trump, porque aclaremos, en eso no fui claro. La propuesta de Putin, Witkoff, se la vende a Trump para que la presente como propia, es decir, para que sea una especie de vocero de Putin. Ucrania, desde el principio, que ya se sabía, se estaba hablando cuando estaba allá en Kiev, decía, nosotros le vamos a decir que vamos a negociar, pero sabemos que no hay la mínima posibilidad de que Ucrania ceda un centímetro de su territorio. Primero, porque la Constitución lo impide, en el artículo 83 creo que es, se impide la cesión territorial. Segundo, porque sería un paso para la tercera invasión. Esta es la segunda, ¿no? Una en 2014 y otra en 2022. Si nosotros le damos territorio, van a querer más. Y la tercera dicen, ¿y si nosotros cedemos territorio, entonces de qué valieron las decenas de miles de muertes que sufrimos? ¿Cómo nos enfrentamos? Zelensky lo sabe. Es más, Zelensky lo dijo, no duró ni 10 minutos en el cargo si cedió un palmo de territorio. Entonces, a este pedido de Putin hecho a través de Trump, le han dicho, sí, ok, sabiendo que la única premisa que tienen que establecer para que no sigan adelante es decir, nosotros no vamos a hacer ni siquiera un milímetro de territorio. Y a partir de ahí,
el plan está muerto, porque es el plan de Putin, no es el plan de Trump. Esto hay que aclararlo desde el principio. En ningún momento Trump tuvo ninguna idea ni ninguna participación. El correveidile fue Witkoff, un hombre más cercano en este momento a Putin que al propio Trump, con el cual tiene una amistad hace muchos años. Bien, has dicho cómo ves esta posibilidad de un acuerdo, por el momento nada. Y desde lo que... Perdóname, ¿sabes cuál es la parte más irritante de este acuerdo que hacía que ya no pueda ser aplicable? Vos sabés que en uno de los puntos Rusia pedía una amnistía completa y una negación, o se pedía que ya no hubiese reclamos, ni reclamos judiciales, ni reclamaciones a Rusia. Es decir, pedía una impunidad, pedía que el Nuremberg que Ucrania está pidiendo y que se debe, o que la devolución de esos 20.000 niños secuestrados, Ucrania renuncie. ¿Se puede ser más cínico? Digo, porque en el caso de Israel hablábamos de la devolución de los rehenes. En este caso, Rusia está diciendo los 20.000 niños rehenes que tenemos, en realidad son muchos más, ¿no? Porque la mayoría de adultos no los reclamen, ni reclamen nada, no piden nada. Queremos impunidad. ¿Qué, ¿Cómo se va a aprobar un plan de esa naturaleza? qué capacidad de seguir sosteniéndose tiene Ucrania frente a Rusia? Claro, lo ha hecho cuando todos pensaban que esto iba a ser una aventura de una semana y ya llevan años. ¿Qué capacidad bélica, económica sigue teniendo Ucrania para sostener esta batalla? Muy buena pregunta. Datos. Hoy el esfuerzo militar ucraniano se sostiene en un 40% por la industria ucraniana, un 30% por la ayuda de Europa, un 20% por la ayuda de Estados Unidos y el otro 10% por la ayuda de otros. Hoy Estados Unidos representa el 20%. Estados Unidos cortó la ayuda en enero de 2025, apenas asumió Trump. Lo único que queda es el remanente de aquel fondo de 61.000 millones, quedaban 4.800 millones en la era Biden. En el último año, Rusia tomó el 0,48% del territorio ucraniano y en ese trámite perdió, según fuentes de inteligencia de Estados Unidos, tuvo 300.000 bajas. La pregunta es, de nuevo, ¿cómo no va a sostenerse si por cada kilómetro cuadrado que toma Rusia le cuesta entre 6 y 9 soldados? ¿Quién resiste? Ucrania. A este paso, para que te des una idea, a Rusia le tomaría cerca de 300 años y 32 millones de soldados toman el resto de Ucrania. Te pongo un último ejemplo. Ir del Lviv a Kharkiv me tomó 16 horas. ¿Sí? En tren, 16 horas en un tren. Yo les decía a mis compañeros periodistas de todo el mundo, digo, tomen el tiempo, estamos a 100 kilómetros por hora. Rusia avanzó 14 kilómetros en el último año. ¿Cuántos minutos? Eran un par de minutos de viaje de esas 14 horas. Ucrania es enorme, es gigantesca. Ucrania resiste porque también en proporciones grandes. Rusia avanzó 14 kilómetros en un año. Esa es mi respuesta. Bien, la última. Estados Unidos impuso un acuerdo, yo no voy a decir que es un acuerdo de paz, pero un acuerdo entre Israel, el Hamas y unos cuantos otros en el Medio Oriente. ¿Tiene capacidad de imponer lo mismo en esta contienda? No, porque en esa contienda faltaba el factor europeo. Hoy Europa salió en asistencia de Ucrania y la respaldó, por eso Ucrania sigue resistiendo, no solamente porque le envía financiamiento y armas, sino también porque la respalda financieramente. Pero te voy a hacer una observación. Witkoff, el mismo personaje que está en la cuestión ucraniana-rusa, fue también delegado y también participó en lo que yo le llamo la traición de Estados Unidos e Israel. Witkoff recibió fondos del Fondo Soberano de Qatar por la venta del Hotel Liberty, pero además tiene intereses. El hijo está negociando con criptomonedas, con fondos no solamente de Qatar, sino de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita. Es el mismo personaje, es la misma traición. Entonces estamos hablando de algo más que de política, estamos hablando de ambiciones personales y estamos hablando de traiciones y no tengo problemas en decirlo. Y Trump
está al tanto de todo esto, porque él también tiene negocios en común con los oligarcas rusos y inversiones en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, y puedo seguir la lista. Esto último, de alguna manera, para el oyente atento, explica mucho de lo que pasa también hoy en esta guerra entre Rusia y Ucrania. To be continued. La seguiremos con Nacho Montes de Oca y desgraciadamente, claro, mientras nosotros analizamos, hay muchos que ponen la vida ahí y que la pierden. ¿Me das un segundo para decir algo? Mucha gente dice que yo fui valiente en ir a Ucrania. No, valientes son los que se quedaron. Yo volví, yo estoy a salvo. Esos son los valientes. Nacho, abrazo grande. Abrazo grande. Ignacio Montes de Oca, llegando, de haber ido ahí a percibir, entender, vivir la guerra.